Buenos días. Buenos días. Déjenme comenzar con una pequeña reflexión. En el uso de las tecnologías de la información, hoy en día es muy reconocible de que adoptar innovaciones tecnológicas son proyectos riesgosos en las empresas. Sean empresas grandes, pequeñas, tecnológicas, convencionales, etc. En general es aceptado que asumir y adoptar tecnologías dentro de las compañías puede ser arriesgado. Por ejemplo, déjenme mencionar uno de los casos más conocidos en la historia de las empresas tecnológicas, que es el caso de HP. HP, en 2004, queriendo modernizar sus tecnologías, decide comprar un ERP, un software para gestionar corporativamente la compañía. Pero tras fallar en el proyecto tuvo que reconocer que había perdido 160 millones de dólares. Similar es el caso de Nike, que en el 2001, al tratar de instalar un software para gestionar la producción de las zapatillas, tuvo que reconocer también de que había perdido 100 millones de dólares en esta operación fallida. Por lo tanto, en general se puede decir de que los proyectos que tienen que liderar las personas para adoptar tecnologías son arriesgados. Eso implica que los líderes de estos proyectos les gustaría tener herramientas que le ayudaran a predecir la adoptabilidad de estas herramientas tecnológicas antes de asumir los riesgos. En general, la investigación y la literatura provee algunas herramientas que son modelos más bien teóricos de por qué las personas adoptan o rechazan tecnologías. Hay distintos modelos, a lo menos 8, que tratan de hacer eso. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta, los que hicimos una investigación sobre este tema, que estos modelos no incluyen la dimensión temporal. En general son lo que nosotros llamamos estáticos y son muy limitados en algunos aspectos, particularmente cuando las organizaciones deciden adoptar tecnologías de información. Por eso nosotros hicimos un trabajo que publicamos, que va a ser publicado ahora en agosto y que ya ha sido aceptado en una revista ISIC, que se llama Dinámica de la Adopción de Tecnologías de Información, Compromisos Propietarios, Función Estratégica y Contexto Político. Esta es la presentación que yo les quería traer acá, que me pareció interesante de discutir. Esta presentación tiene básicamente 4 puntos, va a ser relativamente breve. Vamos a hablar sobre la motivación, la metodología de la investigación que nosotros utilizamos, el análisis y los resultados y finalmente las conclusiones. ¿Qué podemos decir respecto a la introducción al tema? Como yo les mencioné, en general existen muchos modelos que tratan de explicar por qué las personas usan o no tecnologías de información. El más conocido de ellos, el más aceptado y el más probado es el modelo de aceptación tecnológica o modelo TAM, que es el que ustedes ven acá. Una de las ventajas del modelo TAM, sobre el cual incluso los demás modelos se montan, es que es muy simple de entender y de aplicar. En general el modelo TAM, y Davis, que lo desarrolló en 1986 y 89, dice que el comportamiento de uso, en otras palabras, que las personas terminen usando o no tecnología, va a depender de la intención de uso. Lo dicho en lenguaje más simple, va a depender de la motivación a usar las tecnologías. Hasta ahí pareciera que las cosas son relativamente obvias. Sin embargo, la intención de uso, él dice que depende de 2 grandes variables: la facilidad de uso percibida, la sensación de que la persona tiene de que la herramienta que va a adoptar es fácil de usar, y la utilidad percibida, la sensación que la persona tiene de que la herramienta le va a servir. Fíjense, por ejemplo, que este modelo nosotros deberíamos aplicarlo al caso de los correos electrónicos que utilizan los alumnos, que por lo menos en mi carrera es muy escasa la tasa de adopción del correo electrónico. ¿Por qué podemos decir de que los alumnos han adoptado poco el correo electrónico basado en Gmail, que la universidad le ha proveído gratuitamente? Digámoslo así, que ellos no tienen un comportamiento positivo, es decir, no han adoptado la tecnología. La intención de uso es probablemente baja, porque no la adoptan, no hay motivación. No podríamos decir que la facilidad de uso percibida es baja, porque es una herramienta que ellos ya conocen. Conocen Hotmail, conocen el mismo Gmail, y son los mismos tipos de interfaces, las mismas características, así que facilidad de uso tampoco es algo que podría fallar. Lo más probable que nosotros podríamos tratar de dilucidar es que la utilidad percibida por los alumnos en general es baja de este correo electrónico. Probablemente el migrar de sus plataformas, de los correos propios a los correos de la universidad, tienden a elevar el costo del cambio, lo que significa que de alguna manera impacta en el uso de la tecnología de información.
Así podríamos tratar de utilizar el modelo para explicar cómo los usuarios terminan adoptando o no tecnologías de información. Davis, en general, dijo que las variables que influían en la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida se llamaban variables externas. Davis no se quiso meter esencialmente en qué tipo de variables externas había, no quiso especificarlas, solamente habló de variables en general. De hecho, los modelos sucesivos que han aparecido desde 1989, cuando Davis propone el modelo TAM, hasta la actualidad, son modelos que de alguna manera mantienen este núcleo, pero han ido especificando las relaciones de variables externas. Han incluido la imagen, las normas subjetivas, las influencias sociales, el género, la edad, etc. Una serie de otras variables que en general están impactando en esta parte del modelo. Pero todo acá sigue y permanece hasta el día de hoy sin cambio. Yo podría mostrarles muchos otros modelos, pero en general todos siguen las mismas líneas. Nosotros en el paper lo que propusimos es que estos modelos eran limitados. Básicamente nosotros decimos que hay tres tipos de limitaciones que son atingentes a lo que nosotros preparamos. Primero, que son estáticos. Es decir, los usuarios en general son pensados como que no hay una dimensión temporal del proceso de adopción. En otras palabras, solo se habla de que esas variables influyen, pero no se habla de la relación que existe entre esas variables o cómo se van dando en el tiempo. La siguiente limitación es que estos tipos de modelos son individualistas. En otras palabras, piensan en el usuario como un ente aislado que no interactúa con ningún otro y sobre eso determinan las variables que van a ser determinantes de la adopción o no. Hoy en día sabemos que los procesos de adopción tecnológica muy rara vez son procesos individuales. En general, por lo menos en las organizaciones, los procesos son colectivos, son grupales. Por lo tanto, también ahí los modelos caen un poco. Y otra característica que tienen los modelos que los limita es que ellos son, o mejor dicho, no explican adecuadamente por qué algunos usuarios adoptan tecnologías que no pertenecen a las organizaciones. El modelo TAM fue originalmente pensado para explicar por qué los usuarios adoptan dentro de organizaciones, dentro de empresas pequeñas, grandes, medianas, etc. Pero no explica por qué, por ejemplo, un niño adopta Facebook. O no explica por qué un gamer, un jugador de juegos de video, adopta un juego de video y no otro. ¿Por qué adopta Facebook y no, qué sé yo, Fotolog? Ahí los modelos fallan. Lo que nosotros tratamos de abordar fue de alguna manera responder por lo menos una de esas inquietudes, que era cuál es la dinámica que lleva a un grupo de usuarios a adoptar tecnología. Nosotros tratamos de responder, de preguntarnos qué es lo que va pasando, cuál es el proceso que se va ejecutando para poder finalmente llegar a la adopción o el fracaso de una tecnología. Para eso nosotros entonces hicimos un estudio de casos múltiples, 2 casos, y los comparamos entre sí. Nosotros tuvimos la fortuna en su momento de encontrarnos con 2 clínicas dentales que nos parecían casos muy interesantes. Las clínicas dentales tienden a ser organizaciones muy autónomas porque tienen todos sus procesos de negocio desarrollados en forma interna y no dependen mucho de otras organizaciones. Entonces nos pareció interesante que hubieran 2 clínicas dentales que hubieran tenido un mismo problema y que fueran muy similares. Ambas clínicas dentales eran tipos de sociedad donde había un propietario único, que era un dentista, con experiencias relativamente similares, 11 y 19 años, y con un número de trabajadores muy similares, 5 trabajadores cada uno. Pero una particularidad, y que nos atrajo más para poder estudiar estas empresas, es que en un momento dado, ambas empresas decidieron adoptar un software de gestión de clínicas. Es decir, querían un software que le ayudara a gestionar las reservas de horas, las fichas dentales, los pagos de los pacientes, etc. Todo lo que una clínica dental hace. Sin embargo, la primera clínica, que nosotros por confidencialidad le cambiamos el nombre y le pusimos Terra Dental, tuvo como resultado, después de tratar de adoptar este software, de fracaso. De hecho, ellos adquirieron el software y finalmente lo terminaron desinstalando del computador que tenían. En cambio, la otra clínica, Ocean Dental, fue exitoso en la adopción tecnológica y hoy en día utilizan el software de gestión dental. Para poder responder la pregunta, entonces, nosotros quisimos investigar por qué una de las clínicas había sido exitosa y por qué la otra había fracasado. Y a eso nos dedicamos a tratar de reconocer, y con eso tratamos de responder la pregunta que estábamos intentando
dilucidar. Para la investigación usamos investigación cualitativa. Básicamente hicimos estudios de casos, 2 casos por supuesto, y los comparamos entre sí. Para la recolección de datos utilizamos entrevistas en profundidad, informantes clave. Decidimos entrevistar a 2 personas por clínica, el propietario y la recepcionista. ¿Por qué? Porque el propietario había sido el que tomó la decisión, y la recepcionista porque normalmente iba a ser el usuario que más iba a utilizar la herramienta. Y también hicimos observación de trabajo donde grabamos en video, tomamos fotografías, hicimos preguntas, etc. Para el análisis de datos utilizamos una técnica de análisis narrativo de los actores. Para poder validar nuestra investigación, de alguna forma seguimos las recomendaciones que Jim, quien es uno de los autores más reconocidos en el área de organizacional respecto a cómo hacer investigación y estudio de casos, hace algunas recomendaciones que nosotros las seguimos. Primero, hicimos una validación externa a través de la comparación con teoría existente. Jim dice, cuando sean muy pocos los casos, para poder generalizar y determinar si la validez es externa, compárese con la teoría. La validación de constructo, de alguna manera, lo hicimos a través de validaciones grupales de participantes. En otras palabras, después de las entrevistas a los actores clave, le hicimos un resumen a ellos y les presentamos ese resumen para ver si ellos estaban de acuerdo con lo que nosotros habíamos interpretado. De alguna manera ellos nos validaban a través de un feedback. Hicimos triangulación también. Para la confiabilidad utilizamos un protocolo de entrevista que en el fondo se transformó en una guía de entrevista para los propietarios y una guía de entrevista para la recepcionista. Y con eso hicimos las entrevistas que fueron de carácter semiestructural. Veamos cómo nos fue. Déjenme contarles un poco sobre la primera clínica, Terra Dental. Terra Dental es una clínica creada en 2007. Es una clínica que no está especializada. En otras palabras, ofrece casi todos los tipos de servicios que una clínica dental tradicional ofrece. Tapaduras, limpieza, qué sé yo. Otros tipos de servicios que no ofrece son endodoncias y similares servicios dentales más especializados. Una característica particular de esta clínica es que la mayoría de sus clientes proviene de chilesonríe.com. .com. Chile Sonríe es un portal gubernamental que provee o que intermedia, digamos así, entre pacientes de escasos recursos y las clínicas dentales para ofrecerles servicios. Cecilia es la propietaria, ella es una extranjera que decidió comprarle la clínica, ella no la fundó, sino que le decidió comprar la clínica a su ex jefe. Cuando ella llegó a Chile, llega a esta clínica y su jefe al año le ofrece la clínica y ella decide comprarla. Una cosa interesante que nosotros nos llamó la atención es que ella en este momento se siente frustrada con esa inversión. Ella siente de alguna forma que el dinero que ella gastaba en la clínica no le está rindiendo. Andrea es la recepcionista. Ella es una asistente dental con 14 años de experiencia, es más antigua que la dueña en la clínica porque ella llegó cuando el antiguo dueño creó la clínica, por lo tanto tiene más tiempo en ella y prácticamente se encarga de todo. Ella se encarga de recepcionar a los pacientes, de llevar las fichas, de llenar las fichas dentales, de recibir los pagos, que es una parte delicada que a Cecilia le preocupa y que vamos a ver más adelante, de pagarle a los doctores que también usan la clínica, etc. Lo que vemos acá es el diagrama de procesos que nosotros pudimos diseñar de la clínica. Este diagrama de procesos es útil para concluir 3 cosas. Primero, como ustedes podrán ver, aquí está encerrado en cuadrado los límites físicos de la clínica. Como ustedes podrán ver, la clínica está altamente centralizada en la recepcionista, en Andrea. Aquí está representado Cecilia, que tiene poco control sobre las actividades que Andrea hace. De hecho, en línea cementada, y eso es lo siguiente que les quiero contar, en línea cementada están representados los procesos que son manuales, es decir, donde no intervienen procesos electrónicos ni computadores. La clínica tiene un único computador, que es el que utiliza Andrea. ¿Lo usa para qué? Solamente para leer correo electrónico de Chile Sonríe que está acá. Por lo tanto, la línea continua representa los procesos digitalizados, los procesos electrónicos. Entonces, tenemos procesos manuales, procesos digitalizados. Como ustedes entonces podrán concluir, las actividades son totalmente centralizadas en Andrea. Los procesos están son completamente manuales. Y por último, Cecilia no puede controlar eficazmente lo que ocurre en la clínica. Eso es un gran problema que ella tiene. Hablemos de la otra clínica. La otra clínica, Ocean Dental, es una clínica que fue creada en 2010 por el propietario, que es Patricio.
Una cosa interesante de esta clínica es que está definida claramente en términos de lo que quiere hacer Patricio con ella. Patricio quiere una clínica de endodoncia que usa tecnología. Su definición de su negocio es hacer solo endodoncia, no hace nada más. Él dice, si alguien viene, me pide tapadura, le digo yo no hago, le pregunta, pero tú eres dentista, sí, pero yo no hago tapaduras, tú puedes ir a otro dentista. Él solamente hace endodoncia. Todos los clientes, por lo tanto, no vienen directamente hacia la clínica, sino que vienen derivados de otros dentistas o de otras clínicas que incluso también tienen endodoncia, pero confían bastante en los servicios que él da. Hay personas muy famosas que se atienden en esta clínica y en general vienen de todo Chile. Como le dije, Patricio es el propietario, él es un endodoncista con aproximadamente 20 años de experiencia. Él tiene una característica bien importante, que es lo que podríamos decir un emprendedor. Él ha tenido varios negocios, el más destacado en su momento fue una .com, un portal dental que él tuvo, que le estaba yendo bastante bien, estuvo a punto de venderse a los españoles en 500 millones de pesos, pero fue justo 2 semanas antes del desplome de las .com y por lo tanto ahí el negocio se terminó. Quedó endeudado, demoró muchos años en poder pagar la deuda y cuando la terminó de pagar en 2010 crea su clínica, que era su idea de negocio. Patricio considera, también es otra cosa clave, que las tecnologías no son solamente una herramienta, sino que cumplen un rol estratégico. En otras palabras, él define su clínica como una clínica de endodoncia que usa tecnología en todos los aspectos del proceso. Soledad es la recepcionista, ella es una asistente dental con 15 años de experiencia. Una cosa interesante también de Soledad es que a ella le gusta mucho la tecnología, particularmente después de que ella trabajó varios años en Sony, donde tuvo muchos cursos de capacitación. Entonces ella es amiga de la tecnología. Patricio es aún más amigo de la tecnología, le gusta usar tecnología. De hecho, hace clases en la Universidad de Chile respecto a tecnología dental. Se encarga de, básicamente, es muy similar a lo que hace Andrea en el otro caso, se encarga de los ingresos, la recepción de los pacientes, entrega los informes, envía los informes a los dentistas, etc. Este es el diagrama de procesos que tiene Auchen Dental. Nuevamente, si seguimos, como ustedes pueden ver, en línea continua se ve los procesos digitalizados y en línea segmentada los procesos manuales. Como ustedes pueden ver, aquí en los límites en general de la organización, los límites de la clínica, prácticamente todos los procesos son digitales. Es todo lo contraparte de lo que habíamos visto recién. De hecho, también podríamos decir que no están centralizados totalmente en Soledad, en la recepcionista. Prácticamente hay otro nodo central que son los mismos sistemas de información. Aquí Patricio tiene 3 bases de datos, donde una de ellas hoy es el sistema que yo le estoy explicando. Y en ese sentido también Patricio cuenta con una gran habilidad, una gran destreza para poder controlar lo que está ocurriendo y la información que fluye dentro de la clínica. En ese aspecto, digámoslo así, él puede desde sacar una radiografía digital, poderla enviársela y hacer informes digitales completamente enviados por correo electrónico a los dentistas derivados. Es muy distinta la situación a lo que ocurre en Terra Dental. ¿Qué podemos concluir? 3 cosas. Primero, que la actividad está descentralizada debido a la existencia de sistemas de información, distinto a lo de Terra Dental. Segundo, que los procesos son totalmente digitales. También eso es distinto a Terra Dental. Y por último, que Patricio controla eficazmente lo que está ocurriendo dentro de su clínica a partir del uso de sus sistemas. Bien, ya les he presentado la situación de las clínicas. Ahora nosotros nos dedicamos después a hacer las entrevistas y a comparar las diferentes situaciones que se fueron dando. Cuando comparamos la situación de los propietarios, nos dimos cuenta que ambos habían tenido 2 posturas muy distintas respecto al uso de este sistema de información dental. Por un lado, Cecilia no conoce el software previamente. Ella se entera de la existencia de estos software en una conferencia, en un congreso dental, donde hay un representante de estos software que lo promueve y ella se interesa. Patricio, en cambio, conoce el software desde los tiempos del año 2000, cuando él tuvo que utilizar en la clínica familiares que él trabajaba esta misma herramienta. Entonces, en el fondo él es un usuario avanzado de esta herramienta. La motivación que tiene Cecilia es de poder controlar los ingresos. Yo le había comentado, ella se siente frustrada respecto a qué pasa con la clínica y la inversión que ella hizo. Lo que ella quiere hacer es de alguna manera poder controlar lo que está los ingresos de dinero que se están ocurriendo, que ella siente que no tiene control. En cambio, Patricio, yo también les había comentado, él tiene o piensa que las tecnologías tienen un rol estratégico dentro de su organización. Por lo tanto,
adquirir este software y seguir usándolo es coherente con esta idea de tener una clínica digital. El involucramiento también fue muy distinto. Cecilia, por un lado, no se involucró con el software. Ella vino, pidió que lo instalaran y le dijo a su recepcionista, a Andrea, úsalo. Y nada más. Ella nunca aprendió a usar el software, no sabe cómo se usa ni sabe lo que hace. En cambio, Patricio, como ya conocía el software de antes, él no solamente está involucrado en el uso del software, sino que además es el mismo quien capacita a Soledad a cómo usarlo. Respecto a la recepcionista, también es muy distinta las reacciones de ambos. En el caso de Andrea, ella en realidad piensa que el software lo deben usar los dentistas y no ella. En el caso de Soledad, ella siente que usar el software es desafiante. Como a ella le gusta usar las tecnologías, ella quiere aprender esta herramienta. Y le gusta, por lo tanto. Las reacciones entonces tienden a ser muy distintas. Primero, Andrea termina no usando el software, a pesar de la insistencia de la dueña. Y Soledad usa el software, pero no solamente se queda con eso, sino que ella misma descubre nuevas funcionalidades, indagando en cómo usar el software, cosas que no le había enseñado a Patricio, pero que sí ella misma descubre por su uso. ¿Cuáles son los resultados finales? El resultado que yo les había adelantado. En el caso de Terra Dental fracasa el uso de la herramienta, y en el caso de Ocean Dental es exitoso. Nosotros entonces nos dedicamos a indagar por qué había fracasado. Seguimos tratando de investigar cuáles eran las explicaciones que daban los actores respecto al fracaso de la herramienta en Terra Dental. Nos dimos cuenta que ambas coincidían en que la herramienta era útil. Tanto Cecilia como Andrea decían, esta herramienta es útil, este software es útil, trabaja, funciona. Sin embargo, nos pusimos a indagar un poco más y nos descubrimos que había una motivación latente. En realidad lo que Cecilia quería hacer era controlar los ingresos, yo ya se lo había dicho, pero en realidad lo que quería hacer era controlar a Andrea. Andrea, por su parte, ella no estaba interesada en usar el software. Ella decía que los dentistas son los que deben llenar las fichas dentales y por lo tanto son los dentistas los que deben usar el software. Seguimos indagando aún más y tratamos de buscar las explicaciones que daban cada uno de los fracasos. Cecilia fue bastante sutil al principio, porque nos dijo, ¿sabes qué? Yo creo que lo que pasó es que Andrea se olvidó usar el software. A pesar que yo le dije, ella se olvidó. En cambio, Andrea fue un poquito más directa y ella dijo, lo que pasó realmente, ¿por qué no se usó? Porque yo le dije a la dueña de que comprara computadores y ella no quiso hacerlo. Ya empezamos a notar cierta contradicción entre ellas. Cuando nos dedicamos a investigar en las opiniones reales de por qué había fracasado, empezamos a indagar un poco más y nos dimos cuenta que en realidad había ya ciertas culpabilidades mutuas respecto a por qué se usaba la herramienta. Por un lado, Cecilia nos dijo explícitamente, yo pienso que es por flojera de Andrea. Y Andrea, por su parte, ella finalmente nos confesó de que pensaba que este tipo de herramientas no servían porque nunca podían reemplazar las fichas de papel. Porque nos dijo, ¿qué pasaba si se corta la luz? ¿Qué pasa si se echa a perder el computador? Al final nos dimos cuenta que había una serie de resistencias psicológicas que ella tenía respecto a usar el software. Finalmente nos dimos cuenta que había un conflicto interno entre Cecilia y Andrea y que eso de alguna manera explicó el fracaso del uso de la herramienta. Ella nos dijo, esto es textual lo que ustedes tienen ahí, pero para que suene mejor voy a decirlo de otra manera. Como decía mi padre, no hay que confiar tanto en las personas a pesar de que yo confío mucho en mi persona. En otras palabras, ella no confía en su persona. Y Andrea, por otra parte, nos dijo, yo hago todo. Si la dentista lo único que hace es venir, sentarse y trabajar, nada más, textual, así, y tratando de poner la misma entonación. Ya nos dimos cuenta que Andrea, por un lado, creía que era la que hacía todo el trabajo, y por otro lado, Cecilia cree que en realidad no hay que confiar en Andrea. Con toda esta información, y muy resumidamente, nosotros desarrollamos un pequeño modelo donde tratamos de incluir la dimensión temporal en este modelo. Digamos así, de alguna forma nosotros dijimos que las características de tipo de liderazgo y tipo de liderazgo del propietario, donde clasificamos el background de su visión estratégica, su habilidad TI, influyen en su involucramiento respecto al proceso de adopción de tecnología de información. Por su parte, las características del empleado, su background, su habilidad y particularmente la opinión que él tiene sobre su propio rol y el del propietario influencian de alguna manera las reacciones y las actitudes que él va a tener respecto al uso de las tecnologías.
La combinación de ambas características nosotros dijimos que le llamamos contexto político interno, que en el fondo es el conflicto de poderes que había entre Andrés y Cecilia, respecto a quién controlaba a quién. Y eso interactúa para generar la reacción positiva o negativa del empleado para adoptar tecnologías. Finalmente, ¿qué les puedo decir como conclusión? Primero, les voy a decir que lo que nosotros descubrimos es que en realidad los modelos tal cual pensábamos existentes no explican completamente por qué los usuarios terminan adoptando o no tecnología. La dimensión conflicto interno no está en los modelos que nosotros hemos visto y los modelos más conocidos. Segundo, nos dimos cuenta que en el caso occidental las características del propietario, su liderazgo y su involucramiento en el proyecto fueron factores de éxito clave. Tercero, podemos decir que también las características propias del empleado, como la percepción de rol de él y de su empleador, sus características individuales, fueron en algún momento dado factores de éxito o barreras para adoptar tecnologías de información. Finalmente, ¿qué nos dimos cuenta? Algo que en general en la literatura está, pero que en realidad ha sido poco estudiado en las pequeñas y medianas empresas. Uno piensa que las pequeñas y medianas empresas siempre, como son pocas personas, hay armonía, porque son poquitos. Pero en realidad nos dimos cuenta que no necesariamente ocurre así. En este caso nos dimos cuenta que la inserción de una tecnología terminó levantando un problema y un conflicto latente que existía entre Andrea y Cecilia. Nosotros hicimos finalmente en el paper unas recomendaciones respecto a qué debe considerar un líder de un proyecto tecnológico antes de abordar ese proyecto. Primero, tiene que tener claro que su liderazgo es un factor clave de éxito. Segundo, él tiene que considerar, o ella tiene que considerar, que el éxito del proyecto depende fuertemente de su propio involucramiento. El líder del proyecto tiene que estar involucrado, particularmente en el proceso de entrenamiento de los usuarios. No necesariamente tiene que capacitarlo, pero sí es muy importante que él no se desligue de ese proceso. Y finalmente considerar, como todo proyecto tecnológico, que al final es un proyecto donde hay impacto social, que la inserción de una tecnología, la innovación tecnológica, pueden hacer levantar algunos problemas o conflictos latentes que existen en las organizaciones, sean del tamaño que sean. Les dejo algunas referencias que yo cité, que son algunas de las que están en el paper, pero las que particularmente yo puse en la presentación. Y no me queda más que mencionar que este artículo fue presentado en la revista Industrial Engineering, que va a ser publicado ahora en agosto, que tenemos coautoría del profesor Robert McQueen de la Universidad de Huancato, Marcos Sepúlveda de la Universidad Católica y yo